¿Qué tal, mis amados? Shalom para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y gracias a usted por compartir de igual manera con nosotros, por dedicar tiempo de su vida y aprender juntamente con nosotros, de manera que deseamos que el Eterno les bendiga a usted y a su familia. En esta oportunidad nosotros queremos hablar una vez más acerca de la carta a los romanos. Ya en nuestro canal de YouTube hemos hablado acerca de la carta a los romanos, pero queremos hablar una vez más para que usted, cuando vaya a estudiar, a analizar la carta a los romanos, usted pueda tener una mejor comprensión. Entienda que lo que Pablo escribió allí, o lo que mandó a escribir, se lo escribió a una congregación específica, que era una congregación de judíos, que aunque habían romanos, obviamente, porque esta congregación estaba situada en Roma, pero que los principales de esta congregación eran judíos que estaban en la diáspora y que habían realizado su vida en Roma. Pablo, tratando de crear una reestructuración en Israel, tratando de continuar la obra que Yeshua había iniciado, pues Pablo comienza a predicarle y a enviarle carta y a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Por esto es importante entonces que cuando usted vaya a leer la carta a los romanos, entienda de una vez que no era a romanos a quien Pablo le había mandado escribir, sino a judíos que vivían en Roma. Pero antes de iniciar, mis amados, yo quiero recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, ayúdenos, apóyenos, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Bien, mis amados, entonces para iniciar vamos a hablar brevemente de cada uno de estos puntos, tratando de sacarle el máximo provecho. Iniciamos entonces con los judíos en la Roma del primer siglo. Durante el periodo de Yeshua y de Shaul, a quien usted conoce como Pablo, este era el nombre verdadero de Pablo, Shaul, y el nombre de Jesús es Yeshua. Entonces, durante este periodo, la tierra de Israel, lo que se conocía entonces como Judea y Samaria, formaban parte del Imperio Romano por varias décadas. El primer emperador, que fue Julio César, concedió derechos a las comunidades judías porque sus leyes ancestrales eran anteriores a la misma Roma. Los judíos tenían privilegios definidos en la ley romana como entidades religiosas y legales, dándoles el derecho de reunión, de tener sus comidas, sus actividades, sus características comunes, las cuales tenían ellos como judíos. Tenían contemplado dentro de la ley de Roma como gobernarse a ellos mismos e imponerse impuestos a sí mismos, y de igual manera hacer cumplir su propia disciplina. Toda esta autoridad fue puesta bajo los auspicios de la sinagoga y de su organismo legal, a lo que se conocía como el Sanedrín. A los judíos también les fue dada excepción del servicio militar y la adoración al emperador romano. Eran el único grupo religioso no pagano en todo el Imperio Romano que tenía estos derechos. Los judíos eran los únicos que estaban autorizados como grupo religioso, como institución religiosa. Eran los únicos que legalmente estaban aprobados por la ley romana de que podían ejercer libremente sus creencias. Bajo la ley romana no se permitió ninguna nueva religión y el resto de las sociedades religiosas, con excepción del judaísmo, les fue prohibido por completo por el emperador César tener congregaciones en la ciudad de Roma. Todos estos factores contribuyeron mucho
al resentimiento y a la formación de un sentimiento social antijudío entre la población. Para hablar acerca de la cultura judía versus la cultura romana, comentarios antijudíos pueden ser encontrados en muchos de los escritos de los autores romanos populares contemporáneos, como por ejemplo Tácitus, Poseidonius, Apolonio Molón, Apion o Apión, Quintilian, Cícero, Plutarco, Filostrato y Aelius Aristeides, entre otros que todavía se registran en la historia, pero que no podemos mencionarlo a todos. La mayoría de su oposición se centraba en derredor del separatismo judío, el Shabbat, las leyes dietéticas y la circuncisión. El mundo romano era pagano y se centraba alrededor de la adoración de muchos dioses. La idolatría era parte integral de la vida romana. La mesa de comunión básica se realizaba con un dios como huésped de honor o maestro de ceremonias. La carne y el vino fueron comidos a menudo solamente dentro de los ritos religiosos. La sociedad romana también se desarrollaba como una comunidad con una mente abierta y una visión helenística de la vida, emulando la cultura y filosofías de los griegos. En medio de todo esto había una sociedad judía de alrededor de unos 7 millones, cerca del 10% de la población romana, una minoría muy notable. La cultura romana presentaba un contraste con la de los judíos y su Torá, que enseñan moral absoluta, separación de la vida pagana de Roma y su creencia en sus dioses, y dedicar su vida a su único Dios verdadero. La mayoría de los ciudadanos romanos no podían comprender lo extraño de los judíos. Más allá de todo esto, el proselitismo era considerado un acto antirromano. Los judíos eran despreciados por el resto de la población romana debido a sus prácticas religiosas peculiares y su negación a adorar a los dioses de Roma como todas las otras naciones que eran conquistadas por Roma eran obligadas a hacer. El ciudadano del Pax Romana, así se le llamaba, era la antítesis de un buen judío. Con respecto a la sinagoga, la autoridad dada por los romanos a la sinagoga explica la razón por la que Pablo, antes de su conversión, podía perseguir a judíos seguidores de Yeshua, según lo mencionado en el libro de los Hechos. Estos eran creyentes judíos mesiánicos, aún bajo la autoridad de la sinagoga, aún siendo mesiánicos. No eran cristianos, como a menudo es enseñado hoy en día. La sinagoga tenía el derecho de hacer cumplir sus disciplinas en cualquier persona que estaba bajo su autoridad, como lo demuestra inclusive las Sagradas Escrituras. Le dieron a Pablo los 39 latigazos por las autoridades de la sinagoga en más de una ocasión. Segunda de Corintios 6, 3 al 10 y Hechos 21, 21 al 26. Un poco importante observar aquí es que Pablo se mantuvo bajo la autoridad de la sinagoga. De acuerdo con la ley romana, él habría podido utilizar su ciudadanía romana para no estar bajo la disciplina y autoridad de la sinagoga. Sin embargo, según la ley judía, él entonces habría perdido su derecho a hablar y a enseñar en la sinagoga y hasta posiblemente podía ser expulsado del templo al ser considerado un gentil y no un judío como lo era él, y en este caso mucho más un fariseo. Obviamente Pablo nunca renunció a ser fariseo. Es bueno que usted entienda esto de una vez. Como veremos en este estudio, aunque Pablo es comúnmente conocido como el apóstol a los gentiles, su ministerio era para beneficio de Israel, según Romanos 11:13. Cuando la sinagoga es mencionada en la Escritura, es importante observar que este no es simplemente un grupo de edificio religioso local. La sinagoga era un sistema compuesto de grupos a través de Judea y fuera de la tierra de Israel. Cada uno era independiente, pero funcionaba en acorde a los otros. Aunque habían varios puntos de vista
las facciones y las sectas, había similitudes dominantes incluyendo observancia de la Torá, el Shabbat, la circuncisión y el alajá dietético de guardar las leyes kosher. Había una jerarquía de la autoridad y todos en última instancia estaban sometidos al Sanedrín. La sinagoga era también una institución social alrededor de la cual se desarrolló la vida judía en la comunidad. Los líderes eran responsables de educar a los niños, proporcionarles alojamiento a los viajeros y enterrar a sus muertos. La asociación de sinagogas actuaba en un conjunto como la organización y el gobierno de una ciudad. Cada miembro estaba bajo la autoridad y disciplina de los líderes. Los parámetros de la autoridad en lo referente a la comunidad judía incluyeron educación religiosa, administración, incluyendo la colección del impuesto del templo y del impuesto romano, incluyendo el juicio y castigo y el azotar que se menciona en el Mishnah. La sociedad judía en la ciudad de Roma consistió de comunidades alrededor de un número de sinagogas. En las excavaciones arqueológicas se han identificado positivamente alrededor de una docena, pero es probable que hubiera muchas más debido a que estas eran de un tamaño más pequeño que los hogares de los judíos. La sinagoga fue situada sobre todo en sectores menos afluentes de Roma. Las reuniones se llevaban a cabo frecuentemente en los hogares más grandes. Es también importante para este estudio que observemos que tales reuniones también estaban consideradas bajo la autoridad judía de la sinagoga, pues eran el único grupo religioso permitido al hacerlo de acuerdo a la ley romana. No habían iglesias cristianas en las casas, como a menudo se está enseñando incorrectamente hoy en día dentro del cristianismo. Habría sido no solamente ilegal celebrar tales reuniones, pero el cristianismo como secta separada no existió para el tiempo de la carta de Pablo a los romanos. Hechos capítulo 15 presenta las decisiones con respecto a los gentiles que eran aceptados por el liderazgo judío, que indica que los gentiles aprenderían más a medida que continuaran asistiendo a la sinagoga. Usted puede leerlo allí en Hechos capítulo 15 versículo 21. Con respecto a los gentiles dentro del judaísmo, los gentiles siempre han tenido la opción de seguir los requisitos mínimos del Eterno y de participar en la fe de Israel, o aún de experimentar la conversión completa al judaísmo. Eran también bienvenidos en la sinagoga, siempre y cuando tuvieran un comportamiento apropiado. No existía la famosa librería de la esquina para que ellos pudieran comprar una Biblia y llevarse a la casa para leerla. El único lugar donde podían oír las escrituras y ser leídas, obviamente, era en la sinagoga o en el templo mismo si estaban en Jerusalén. El judaísmo desde hacía mucho tiempo había establecido regulaciones para los gentiles fieles al Dios de Abraham, quienes eran bienvenidos en la sinagoga según Isaías 56, versículos 6 al 7. Estos gentiles eran vistos como judíos potenciales en las diferentes etapas de su desarrollo como judíos. Había requisitos mínimos para los gentiles que eran justos sin la conversión al judaísmo, y otras para los gentiles en proceso de conversión al judaísmo. Cornelius, el cual se menciona en el libro de los Hechos, que era un ciudadano romano, es un ejemplo este hombre de un gentil quien había abrazado algunas de las formas del judaísmo. Estos requisitos estaban en un constante estado de evolución y de discusión dentro del judaísmo. Las reglas también variaban entre los gentiles que vivían en tierra de Israel, contrario a quienes vivían entre la diáspora judía, como por ejemplo Hechos 15, 19 al 32, Hechos 16, desde el 1 al 5, y capítulo 21, versículo 25, refleja los requisitos mínimos para los seguidores gentiles de Yeshua viviendo entre judíos en el periodo de la diáspora de esa época. Esta no era una determinación final o definitiva, ya que estos creyentes gentiles debían continuar el aprendizaje y conocer más la Torá al asistir fielmente a la sinagoga, Hechos 15:21.
Esto no era nada nuevo. La opinión de Pablo sobre esta disposición también puede verse en Efesios capítulo 2, versículos 10 al 12, donde él dice que gentiles ahora son parte de la fe de Israel, incluyendo su Torá. Este es otro punto importante que marca un contraste con la doctrina cristiana generalizada. Aunque a los gentiles no les era requerido observar toda la Torá como prerequisito a la salvación, la Torá ha sido siempre la norma del Eterno para sus llamados afuera, para que vivan por ella, sean judíos o gentiles. Esta es la interpretación o el significado correcto para la palabra iglesia, llamados afuera, conforme al idioma griego, que es donde nace la palabra eclesia. Con respecto a la congregación en Roma, esta congregación tenía una distinción muy importante a las otras congregaciones mesiánicas mencionadas en el Nuevo Testamento. Era la única que no había sido fundada directamente por uno de los apóstoles. Da la impresión de que durante los acontecimientos de Hechos capítulo 2, algunos de los judíos que vinieron de Roma a Jerusalén para la celebración de Shavuot, lo que se conoce en el cristianismo como Pentecostés, se convirtieron en creyentes en el Mashiach. Al volver a su ciudad, comenzaron entonces la congregación. Para el tiempo de la carta de Pablo, los que formaban la congregación tenían probablemente una mayoría de gentil, aunque la dirección de la comunidad estaba todavía probablemente en manos de los judíos. Desafortunadamente, la congregación no fue establecida correctamente bajo la autoridad apostólica y había desarrollado problemas internos. Este es el propósito por el cual Pablo escribió el libro a los romanos, o la carta a los romanos. Como podremos ver, muchas de las dificultades que la congregación experimentaba fueron causadas por una gran afluencia de gentiles, no de judíos. La mayoría de estos gentiles no asistían regularmente a la sinagoga y no apreciaban la fe de Israel comparado a los gentiles que vivían dentro de Jerusalén, por ejemplo. En cambio, ellos se incorporaron a su nueva fe directamente del mundo pagano romano, lleno de su prejuicio antijudío. Como nuevos creyentes, sabían muy poco sobre Dios y sobre su Mesías, y virtualmente nada de la Torá. Más aún, no tenían ningún respeto por las costumbres y regulaciones judías de la sinagoga, aunque si alguna vez ocurrió fue algo raro. No siempre había una sola opinión judía sobre cualquier tema específico en el siglo I. Y aún hasta nuestros días, de aquí es donde viene la frase que todavía hoy en día se menciona cuando se dice que donde hay dos judíos, hay tres posiciones diferentes. Podemos simplemente determinar algunos conceptos, sobre todo con respecto a asuntos importantes como por ejemplo la salvación, la fe y la libertad. Ahora bien, para hablar acerca del enfoque judío de la salvación, cuál es la perspectiva que un judío tiene de la salvación, que es muy diferente a la perspectiva que tiene un cristiano. El judaísmo durante el periodo del Segundo Templo y aún anteriormente consideró el concepto de la salvación más como algo nacional, algo corporativo, que como algo excluyentemente personal, como lo enfoca el cristianismo moderno. La salvación del judío individual estaba conectada con la salvación del pueblo en general. Esta creencia provenía directamente de las enseñanzas de la Torá. La idea de una salvación corporativa de Israel se refleja aún en la carta de Pablo a los romanos, particularmente en los capítulos 9 al 11. No obstante, que el Eterno en la Torá le enseña a su pueblo la santificación del individuo, él también esperaba obviamente que funcionaran como una comunidad espiritual y que fueran responsables el uno del otro. Eso era y es todavía percibido como el origen del conflicto, como significó a menudo el tener que limitar su experiencia espiritual personal en aras de la causa de alguien en particular. El concepto de la salvación estuvo siempre vinculado al de la restauración de Israel. Incluye ideas como, por ejemplo, en primer lugar, ser rescatados de enemigos nacionales.
En segundo lugar, esperaban la restauración de símbolos nacionales. En tercer lugar, esperaban un estado de shalom entre la gente. En cuarto lugar, esperaban la inauguración de la era por venir. En quinto lugar, esperaban la liberación del yugo romano. En sexto lugar, esperaban la restauración del templo. Y en séptimo y último lugar, ellos esperaban también el disfrute libre de su propia tierra. La inauguración del nuevo pacto entre Israel y su Dios, algunos pasajes de las Escrituras dan testimonios acerca de estas. Entre ellas vamos a nombrar algunas, no todas, para ahorrar tiempo. Pero en Isaías capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, habla acerca de esto. En Isaías 11, desde el 9 al 10, Isaías 27, 12, Isaías 33, 22, 42 desde el 1 al 6, 45, 14, Isaías 49, 5 al 6, 51 desde el 4 al 5, 52 desde el 7 al 10, Isaías 54, 3, 56 desde el 1 al 8. También el libro de Ezequiel, capítulo 17, Ezequiel 20, 42, Ezequiel 34, Ezequiel 36, 9, Ezequiel 39, 26, Ezequiel 47 y 48, 35. También en Daniel capítulo 7, en Miqueas capítulo 2, versículo 12, Miqueas 5, 10, Miqueas 5, 10 al 15, Miqueas 7, 17, Amós capítulo 9 desde el 11 al 13, Zacarías 2, 11, Zacarías 8 desde el 20 al 23, Zacarías 14 desde el 1 al 11, de igual manera Sofonías capítulo 2 versículo 9, Joel capítulo 3 verso 17, entre otros. Los judíos del primer siglo esperaron ser rescatados del dominio extranjero. Esto ocurriría después de que sufrieran un proceso de purificación por todas sus infidelidades al pacto con el Eterno. Véase también en Deuteronomio capítulo 4 versículo 32, Isaías 40 desde el 1 al 2, Jeremías 31 27 al 40, Ezequiel 18, Ezequiel 36 24 al 28 y Oseas capítulo 14 versículo 2. Las ideas con respecto al Mesías no tenían un consenso. La excepción a esto sería la comunidad de Qumran, que en su literatura contiene un sentido altamente desarrollado del Mesías. Aún entre la literatura de esta comunidad se puede apreciar conceptos en desarrollo sobre el Mesías. Parece que oscilan entre la teoría de dos Mesías, a la creencia de uno solo como representativo de Melquisedec, que resuelve el conflicto del Mesías como ambos, tanto como rey y también como sacerdote. Quizás la opinión sobre el Mesías, que era compartida entre los grupos, era que su tarea principal estaría relacionada directamente con la restauración de Israel. Con respecto al enfoque judío acerca de la fe, esto es un asunto importante cuando se discute la fe en los textos judíos, tales como el libro de Romanos o la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. En una definición moderna propia del siglo XX, muy a la occidental de la fe, es la que muy a menudo apoyaban las teologías que reclamaban ser basadas en las escrituras hebreas. Por ejemplo, dentro del cristianismo moderno hay una gama de creencias con respecto a la fe. La idea de que la fe es totalmente aparte de obras, basados en pasajes tales como Efesios 2, desde el 8 al 9, Romanos 3, 28 y otros, según lo enseñado por algunos evangélicos. La idea de que las obras deben ser realizadas para ganarse la salvación, como por ejemplo en el caso de los católicos, hacer penitencias para sacarlo del purgatorio. La idea de que las obras, según algunos de los mandamientos de la Torá, son de alguna manera parte de la ecuación, pero no estamos bajo la ley, según el cristianismo, pues tenemos libertad en Cristo, como suelen decir. Según lo enseñado por muchos protestantes, católicos y otros, cuando tenemos que escudriñar los textos del Nuevo Testamento, la palabra fe
de la lengua española debe ser interpretada en el contexto hebreo, la cual fue concebida originalmente por el autor. Como tal, la palabra confianza o la palabra fidelidad, que puede ser más correctamente empleada como tal, conlleva la combinación de la creencia, fe, y de la acción, obras. El enfoque judío de la fe, incluyendo la opinión de Pablo, tiene su base en ideas como, por ejemplo, en primer lugar, la fe es activa e incluye las obras que siguen la Torá. La declaración fundamental de la fe en el judaísmo se encuentra en el Shema, según Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. El término escucha, como en oye, oh Israel, significa oír y responder obedientemente. La fe y la obediencia van entrelazadas, van juntas, una con la otra. Esto se refleja claramente en las palabras de Yeshua, de Pablo, de Jacobo o Santiago, de Pedro, etcétera, etcétera. Segundo punto, el caminar en la Torá del Eterno es muestra de una fe establecida. En el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4 habla de esto, en Levíticos 18 desde el 3 al 4, Deuteronomios 28:9, Josué 22:5, Jeremías 44:23, Ezequiel 5 desde el 6 al 7, Daniel 9 versículo 10 y Miqueas capítulo 4 versículo 2. Nos dice en Jacobo, en el libro que usted conoce como Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 1 versículo 23 al 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, para cerciorarse de estar viviendo correctamente delante de Dios. En tercer lugar, el judaísmo tenía una halajá establecida, pero todavía en desarrollo, para caminar en la fe para los gentiles. El Nuevo Testamento nos da una idea de lo que esta halajá al momento era, como puede apreciarse en Mateo 3:8, Hechos 15:19 al 16, Efesios 2:10, Jacobo o Santiago 2:19 al 20 y Juan 14:15. El Tanaj enseñó, o el Antiguo Testamento, enseñó que la misma Torá se aplicaba a los gentiles convertidos al Dios de Israel que vivían en la tierra de Israel. Éxodo 12:49, Levíticos 19:33 al 34 y Levítico 24:22, Números 9:14, Números 15:15 al 16 y Números 29. Esta enseñanza se puede considerar como de una continuidad tanto en Hechos 15:21, donde indica que los creyentes gentiles continuarán su estudio de la Torá y que aprenden al continuar asistiendo a la sinagoga, y también en Efesios capítulo 2, desde el versículo 10 al 12, donde Pablo dice que los gentiles, antes de venir a la fe en Yeshua, que ellos no tenían parte de la ciudadanía y los pactos de Israel. Este último versículo implica que estos gentiles ahora sí tenían una relación con este pacto, que se basa en la Torá, ambos sabiendo y haciendo como ambos. Pablo y Santiago lo confirman en Romanos capítulo 2 versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. En Juan 1:22 dice la palabra, mas sean hacedores de la justicia y no tan solo oidores de la misma, engañándoos a vosotros mismos. El enfoque judío de la libertad en la vieja película Los 10 Mandamientos, con el protagonista Charlton Heston, Moshe Rabbeinu desciende del monte Sinaí y ve que el pueblo ha creado un becerro de oro. Luego él levanta las 2 tablas sobre su cabeza y grita a los israelitas, no hay libertad fuera de la ley. Por fin, por lo menos en esta ocasión, Hollywood dijo lo correcto, puesto que Hollywood crea tantas películas y la mayoría de los creyentes tienden normalmente a creer más en las películas de Hollywood que en lo que enseña la Biblia. Es una situación verdaderamente desafortunada de que hoy en día mucha gente cree que la libertad en Yeshua significa ser libres de la ley.
Debemos decirlo aquí antes de ir más lejos, que la palabra ley no es la traducción más correcta para la palabra hebrea Torá, como lo que realmente significa. Torá significa revelación o instrucción de Dios, no ley. Ley es otra cosa, ley es la palabra nomos en griego. Entonces, este concepto de no estamos bajo la ley, según el cristiano, puede ser rastreada hasta bien atrás en el tiempo del desarrollo de la nueva iglesia con sus raíces antisemitas y que fueron aplicadas más recientemente por gentiles tales como Martín Lutero y los otros reformadores protestantes. Por supuesto, para el tiempo de Lutero, la nueva iglesia ya no tenía ningún respeto por la Torá. La Reforma Protestante inició el proceso de definir una teología que se separó de sus orígenes católicos. Sin embargo, esto no significó un retorno a la fe verdadera de Israel, según lo hizo Yeshua, según lo hizo Pablo y el resto de los judíos en las páginas del Nuevo Testamento. Libertad en la mente de Pablo y otros judíos de su tiempo tenía su fundamento en los acontecimientos que rodearon la entrega de la Torá, según Éxodo 4:22 al 23, Éxodo 7:16, Éxodo 8:1. Aunque los hebreos experimentaron una libertad física cuando el Eterno los condujo fuera de Egipto, pero su verdadera libertad vino verdaderamente cuando recibieron la Torá en el Sinaí. Si usted le pregunta a cualquier persona creyente qué fue lo que Moisés le dijo a Faraón en múltiples ocasiones, probablemente esas personas le dirían que Moisés le dijo al Faraón simplemente deja de ir a mi pueblo. Sin embargo, esto es solamente la mitad del mensaje o la mitad de la oración, pues las escrituras demuestran que el Eterno le dijo a Moshe, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, en otras palabras, para que sean libres. De manera que libre no es usted simplemente porque salga de Egipto. El primer paso de la libertad es salir de Egipto, pero luego de que usted salga de Egipto, usted tiene que recibir, aplicar u obedecer la Torá que el Eterno le ha entregado. Cuando el pueblo de Israel vino a ser libre, verdaderamente fue cuando el Eterno le entregó la Torá en el monte Sinaí, no cuando salieron de Egipto. Hasta aquí llegamos con este estudio. Deseamos que pueda ser de bendición para usted, para su vida, para su familia y para todas aquellas personas con quien usted lo comparta. Damos, como siempre, gracias al Eterno y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida. Les recordamos una vez más que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, comparta nuestros estudios, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y así todos podamos ser bendecidos a través del conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga el Eterno siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.